Bien, amigos, vamos a conversar como todos los viernes con el ingeniero Cuello. Nos están llamando y me dicen que dijimos que hay dos problemas de relaciones humanas que nos limita. Que cuál era la otra, además de lo de los semáforos y de los veras. Se trata del señor Carbone. Nosotros no podemos en este momento dar detalles de algo que se puede tomar mucho rato, pero sí le voy a decir que nos sentimos muy mal cuando ese señor va a los medios y menciona a 3 amigos de toda la vida y gente que uno quiere mucho, que son Fernando Báez Guerrero, Barnista, Edmond Elías Barnista, hijo de Elías Barnista, y también a Edmoncito Elías, el hijo de Edmond. Hipólito y Danilo. Ahora, quiero decir una cosa. ¿Por qué esa persona se lleva a los medios? Eso yo, ¿para qué tú lleves ese hombre si tú eres amigo de uno? Lo que pasa es que ese señor lo que está denunciando no tiene justificación que un diputado de la República haya ganado 3 o 4 elecciones como el más votado, maneja el Congreso, la Cámara de Diputados, porque financia un grupo de diputados, y cuando es requerido por un juez de la Suprema o cuando es requerido en deportación, ¿cómo se llama? Deportación. Deportación, extradición. Alguien lo protege. Y esa persona, según declaraciones de Mimilo Jiménez, él no fui yo ni ese, dice que ellos tenían una organización de miles de bancas de juego que no reportaban sus ingresos a Hacienda, sino a ellos. Y ahora estamos hablando de reforma fiscal. Entonces yo creo que... Y lo que hacen es con ese señor es que lo condenan a 20 años por quemar un carro, si se supone que él lo quemó. Entonces, ¿qué es más importante? Estamos en un caso de que un diputado está gobernando. Eso es todo. Sí. Y nos molesta que me mencionen, cada vez que va el señor italiano, pues menciona a esos 4 amigos. El otro es Neney Cabrera. Señores, tenemos a José Israel, la palabra de hoy. Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable. Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable, dijo Azaña a los legisladores de Estrasburgo, explicando el por qué aceptó el acuerdo que le liberó. Quiero ser totalmente claro. No soy libre hoy porque el sistema funcionó. Soy libre hoy porque me declaré culpable de haber hecho periodismo. Esa es la palabra. Ahora, el primer tema que queremos que José desarrolle, porque lo conocemos. Eso se rompió completamente, porque hemos tenido una vista previa sí. de muchos temas importantes. Mira, yo me siento altamente preocupado y avergonzado por cómo se lleva el drama haitiano hoy en el país. ¿Cómo se lleva? El drama haitiano en el país. Ellos no son culpables de su origen. Culpables son las grandes potencias de entonces y de ahora. En consecuencia, ¿qué hace el presidente hablando de 10.000 haitianos semanales cuando los guineeros están pidiendo 150.000 para empezar?
Quieren 150,000 para recoger los guineos. Los bananeros están pidiendo 250. Eso, 250. 250. Sí. Fíjate cómo se le zafan 100,000 a uno. Se le pierden 100,000. Señores, el mundo tiene el destino de unificación. Porque el mundo no nació igual. Nacieron gente negra por un lado, gente blanca por otro, gente que se cree más blanca que el otro en otro sitio. Y no solamente es el color lo que diferencia las razas. Habría que ser muy necio para pensar que la única diferencia entre dos personas es la raza. Hay gente que son igualitos y uno es bueno y el otro es malo. Entonces, en nosotros nos tocó una parte de la historia de la colonización, honrosa, grande. Fuimos la cuna de la unificación del mundo. Desde aquí se hizo el primer trámite para esa unificación. Pero después vivíamos del situado que venía de México. Las minas de México eran más poderosas que las de aquí. Los españoles se llevaban el resultado de su explotación minera, se lo llevaban a España, de allá lo mandaban a Holanda, donde estaba la caja fuerte. Y dilapidaron esa fortuna los españoles. Dilapidaron. Después le era más fácil dejar el menudo que llegaba aquí y seguir con el resto y entregarlo allá. Pero hasta que se hizo eso, el dinero iba, o los metales, iban de Perú o de México a España. De España lo convertían en papeleta con los holandeses y los judíos holandeses. Y mandaban un menudo para acá. Los maravedíes. Los maravedíes. Después cruzaban y llegaba el situado, que la gente dice que se paraba en el malecón no existía, pero había una orilla que esperaba el barco que llegaba con el menudo. El barco no era comida, no era nada, pero era dinero. Esa es la historia que nos tocó. Cuando Trujillo se murió, el Producto Interno Bruto de los dos países era semejante. Pero allá hubo zona franca antes que aquí, y hubo turismo antes que aquí. Y hubo migración antes que aquí. Hoy, la República Dominicana vive en gran medida de una migración que está, sobre todo en Estados Unidos. En Nueva York vive casi 1 millón de dominicanos. Casi 1 millón de dominicanos. La remesa. Es parte, que entra limpiecita y no hay... Es parte de la contabilidad dominicana. Qué raro que no le han puesto impuestos, ¿eh? Ahorita se lo ponen. Pero es parte de la balanza de pago. Sí. Con eso se cuenta. Entonces, no hay que jugar. La matanza, bueno, yo tengo la autoridad de haber trabajado en textos escritos y publicados sobre el problema de la matanza. De manera que ¿por qué fue la matanza? Horacio Vázquez firmó un tratado de límite con Haití al final de su gobierno. En esa comisión de límites en ese momento tenía un joven talentoso, que era Manuel Arturo Peñavalle, con Horacio Vázquez. En el 29. En el 29. Y se firmó un acuerdo. Pero los haitianos, como es natural, si tenían que venir para acá a trabajar, porque en principio no vienen a otra cosa que no sea esa, pues presionan la frontera, como los dominicanos presionaron la frontera en determinadas circunstancias, así sea de carácter político, en que tenían que salir huyendo de aquí. Sí. Yo puedo decir que Ángel Miolán se tuvo que ir en el 34, 35 del país, desde Santiago. Él era de jabonero. Se tuvo que ir desde Santiago por Haití. Y que conoció la capital dominicana cuando retornó. Cuando vino con la gente del PRD. Cuando vino con el PRD. Ahí fue que él pisó la capital por primera vez. Para un ejemplo de lo importante que era esa situación.
médicos dominicanos como el doctor Francisco Enrique Carvajal y otro, el doctor Llena de Santiago, graduados en Francia, ejercían cabo haitiano y los fines de semana cruzaban la frontera para atender pacientes locales en un determinado tiempo. ¿Ejercían allá? Ejercían allá, porque allá era el puerto del norte más eficiente de la isla. Tiene condiciones para eso. Entonces, como Fernando Capellán ha manejado el asunto, es que hay que manejarlo. Él montó una zona franca en la frontera que maneja beneficios financieros que le da Estados Unidos a Haití, a Haití, si trabaja con hilados de Norteamérica. Esas dos condiciones. Entonces traen los hilados de Norteamérica a Haití, lo mandan a Santiago a trabajar y abonado, porque tiene como requisito que una empresa americana esté en el juego, y lo mandan a armar a la frontera. Y de ahí se exporta al mercado norteamericano. Esas combinaciones hacen armónica la situación. Sin embargo, en la convulsión, el otro día fue afectada esa zona franca. Sí. ¿Qué se llevaron los haitianos de ahí? Comida. La bodega, la comida. Ellos no se llevaron una maquinaria, ellos no tienen nada que hacer con maquinaria. Ni buscar un cuarto. Estos ojos que están aquí han visto el cabo haitiano, la planta eléctrica más potente que tuvo Haití en algún momento, en una plantación de sisal allá, que se la robaron por pieza. Se la robaron para vender en metal. En el esplendor y decadencia simultánea de Haití. Bueno, el Tratado del 36 siempre tuvo refunfuño, como todo tratado. Lo que un tratado significa discutir y ceder. Entonces Trujillo, y siguió presionando sobre la República Dominicana, la situación haitiana decadente. Trujillo se empeña en enmendar la situación. Y ahí comete un error muy grave, pero Peñavalle estuvo en las dos comisiones. Peñavalle estuvo en la comisión del tratado de Horacio Vázquez y en el de Trujillo. Trujillo le cedió el Valle de la Miel a Haití. El Valle de la Miel es más o menos el 25% del territorio haitiano de hoy. Esa es la realidad. Trujillo dijo, bueno, ya se resolvió el problema haitiano. Pero no se resolvió porque es un problema humano. No es cuestión de que Haití tiene un deseo, es que tiene una necesidad. En algún momento los chilenos cometieron el error o la equivocación, o como ellos lo quieran llamar. Quiere decir que los haitianos no eran problemas que le podían quitar la visa. Bueno, en Chile hay una colonia haitiana arraigada. Entonces, si tú quieres resolver el problema haitiano, tienes que desarrollar Haití, más nada. Armonizar el desarrollo. Invertir allá. Arriesgarte. Porque el que no tiene práctica de trabajo, sobre todo la administración, es ligero en el manejo de la administración. Más de uno ha hecho experiencia, ensayo y ha fracasado. Pero hay otros que no. Hay más de uno. Hablo de Fernando Capellán porque es el más importante, el más acabado, que implica a los Estados Unidos. Pero no hay solución al problema haitiano que no signifique armonizar el crecimiento económico de todos en la isla. ¿Qué pasó con el tratado del 35 de Trujillo? Que los capitaleños, donde estaba Peñavalle, vivían diciendo que Trujillo es muy guapo, pero le cedió el Valle de la Miel. Y a Trujillo le molestaba eso. No recoge para allá. Y muchísima gente de la que él ha mandado para allá por razones políticas. Entre ellos Antonio Lamasa.
que lo selló en un aserradero allá y no podía venir para acá. Al principio su gobierno estaba en la Guardia Presidencial, Sí. pero después era un hombre que no creía en el Trujillo, hablaba más de la cuenta y terminó matándolo. De manera que lo mandó ya. Un aserradero. Él tenía un aserradero allá en ¿Quién? Antonio de la Maza. Tenía un aserradero. Pero ahí Antonio. él tenía un aserradero donde, en esa parte que se le cedió a Haití, que incluye... No. Aserradero Anacaona. Generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo, mayo 5 del 54. Oye lo que está diciendo José. Sí. Querido jefe, perdone que moleste su ocupada atención, pero considerando que las molestias de un hijo para su padre no se toman en consideración, y por esto lo hago. Desde que por su elevada disposición merecía el alto honor de ser nombrado teniente honorario al ser retirado del servicio activo del cuerpo de ayudantes, venía portando la pistola que siempre había usado. Hoy he sido llevado por el director de materiales de guerra para entregar dicha arma. Esto para mí es de vital valor, ya que nunca le he tenido confianza a otra arma para mi defensa personal. Querido jefe, su siempre oportuna intervención para con los buenos amigos tenga la segura confianza de que siempre habrá que hacer un uso de dicha área. Ahí viene. Aprovecho la oportunidad para ponerle en conocimiento que mi hermano Ernesto fue a Haití con el propósito de ver las instalaciones de una secadera de arroz que está haciendo el gobierno allá y que a pesar de haber intervenido la Embajada Dominicana, no le fue mostrada dicha instalación, diciéndole que claramente que le era prohibido al Departamento de Agricultura demostrárnosla. Siempre deseando que Dios le conserve la salud a usted y a los suyos, se despide Antonio de la Maza. En un papel que dice Aserraderos Anacaona, provincia Libertador. Eso es la frontera, ¿verdad? Sí. Eso es Liapiña, Libertador o Dajabón. Tenía un aserradero y estaba buscando una planta de arroz. Sí. Y ahorita me estás diciendo que muchos médicos que estudiaron en Francia hacían horario en Cabo Haitiano. No, hacían la semana en Cabo Haitiano. A la semana. Hacían la semana, iban el sábado a Santiago. ¿Y de qué año estamos hablando? Bueno, ¿De la era de Trujillo? No, bueno, don Francisco Enrique Carvajal se fue a Francia como tutor, como preceptor del hijo de Lili, que estudió literatura allá, y él estudió medicina. Entonces, al retorno, ya graduado, se quedó en Cabo Haitiano. Una cosa para la gente joven, ¿cuál de esos dos fue que participó le cayó a tiro a Trujillo después? Antonio de la Maza. Ese mismo que le manda la carta. Antonio de la Maza Vaca. O sea, es la historia. Ese mismo Antonio de la Maza, cuando Trujillo me dio el boche en Palacio a mí, donde dijo delante de mí, a mí, siga poniendo bomba, carajo, que yo maté 18,000 haitianos y no me pasó nada. ¿Te dijo Trujillo? Sí, a mí, Cuando lo soltó. y al grupo que estaba ahí, pero en ese momento me estaba dando el boche a mí. Esa es la historia. Ese mismo Antonio de la Maza, un día se le apareció a papá en la librería y le dijo, Cuello, déjame a tu hijo quieto, si se puede ir que se vaya, que nosotros lo vamos a arreglar. Se lo dijo a tu papá. A mi papá. Ahí detrás de los libros. No, en la esquina lo estaba esperando. En la esquina del hotel francés. Yo, ven acá, Cuello. Papá fue a verme a España, yo tenía ya 6 meses por allá, lo dejaron ir. Y me contó esa anécdota. Y Antonio de la Maza Vaca le cayó a balazo a Trujillo.
Eso no es un cuento. Sí, porque él era de lo que fue a la avenida. Ahora, la fuñenda de los capitaleños, de que Trujillo le entregó el Valle de la Miel, concurrió para la matanza, porque era una bestia el que gobernaba el país. La cifra no, 18.000, puede ser más, pero 18.015 es más que 18.000. Sí. Y menos que... ¿Cuánto él te dijo? ¿18.000 o 15.000? 18.000, dijo. Ese es un número. Yo maté un paquete, porque no son seres humanos, es un paquete de cosas. ¿Y dónde ponían esos muertos, José? ¿Dónde lo enterraron? Ese es uno de los misterios de la historia. ¿Dónde pusieron a Galíndez? Bueno, ¿Dónde está el cadáver de Galíndez? Sí, pero ese uno. Bueno, pero ese uno no ha aparecido. 18.000 de cualquier cosa es muy difícil de esconder. Eso es. Bueno, en una matanza de frontera Sí. se mata desde el norte hasta el sur. Sí. Sí. Es regado. Y además, es menudo. ¿cuántos años fue que ocurrió el corte? ¿En más de 2 años? No, hombre, no, en 37, unos meses. ¿En unos meses? Sí, Es decir, cuando él fue ya, en un mes después comenzó el corte. Cuando está ahí la efeméride de hoy. Exactamente. Entonces, no vamos a resolver problemas haitianos. Bien. Aquí se jugó pelota con pelotas hechas en zona franca de Haití. Y hoy ellos no tienen zona franca y nosotros tenemos una zona franca muy sólida. Bien. José, Simplemente porque la vida política ha sido más acertada de este lado que de aquel lado. está bien. José, hubo un debate entre 2 candidatos vicepresidenciales en Estados Unidos. ¿Qué te llamó la atención? O que parecían candidatos presidenciales, que hablaron de política. Tuvo mejor que la presidencial. Sí, la presidencial está muy ríspida, sumamente ríspida. Pero Estados Unidos está viviendo, no sé si tardíamente, una transición en las decisiones políticas. Hay cosas preocupantes. Por ejemplo, Dick Cheney, que fue vicepresidente con Bushito y fue presidente interino de los Estados Unidos en la Torre Gemela. Sí. En el momento de la Torre Gemela, Sí, que estaba Bush. a Bush lo montaron en un avión dando vueltas, sitio difícil de encontrar. Y él, Dick y Cheney él, estaba y él en era el jefe. Nueva Pero York. además él era el jefe de Halliburton, que vendía las armas. Y se usa mucho que empresarios de ese nivel tengan cargos, porque vimos ahora que Pompeo vino a dar conferencias sobre semáforos. Evidentemente que se usa mucho. Si tú no tienes un inventario de 2. Seguimos con el debate de los 2 vices. Bueno, realmente no es que se hayan graduado, pero realmente fue notable que el enfrentamiento entre la señora Harris y ¿cómo se llama? Y la señora Harris y Trump fue una caricatura de lo que debe ser el enfrentamiento entre 2 líderes políticos, uno de los cuales va a asumir una función en diciembre o en enero, que es parte del dominio mundial. Realmente se ve un parto, se nota un parto. Gente que asume en el debate una discusión madura y otros que, particularmente Trump, no deja que exprese la madurez de su rival. Porque Trump es un ser del pasado, un hombre que atropella el mundo. Bueno, intentó dar un golpe de Estado en Nueva York, en Washington. Por suerte, su vicepresidente lo dejó solo, que era presidente del Senado y que podía darle curso a la situación. Y dijo, no, eso no tiene sentido. Él ganó. Bueno, eso es lo que se puede sacar de ahí. Es auspicioso. Pero
¿Dónde está la comunidad internacional en la crisis de Oriente Medio? Dice un periodista americano. Israel ataca simultáneamente en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Yemen, mientras Irán le manda 180 misiles por perseguir a su aliado Hezbollah. La región parece a punto de entrar en una guerra total y nadie la para. Falta voluntad, sobran intereses. Y yo agrego que no solo intereses, capitales. Sobran. Por la mención que hice de Halliburton y de Dick Cheney. Sí. ¿Y por qué? Esa es la situación. ¿Dónde termina esa guerra? ¿Cuándo termina, cómo termina la guerra en Ucrania? En el desguace de la Unión Soviética, Ucrania pelea contra Moscú Central, pero Uzbekistán está también, por otro lado, enfrentado a Rusia en el Líbano. Sí. Entonces, Pero, ingeniero, pero todos esos conflictos no están ahora mismo como, sobre todo eso, lo de Ucrania, no tienen algún momento no estamos como ahora como una indefinición, vamos a decir, como en un momento como de pausa tensa, esperando qué va a pasar en Estados Unidos. Y más ahora con esto que usted nos pone acá, de que Dick Cheney pasa a la fila de Trump, esa es la que dice por dónde que viene el comercio de armas ahora. no, sale de la fila. Ok. Pasa a la fila de Harris, de la Harris. señora Harris. Eso no nos ayuda mucho. Él con la hija. Eso no ayuda mucho a que las cosas se mejoren. Sí. Bueno. El mundo está en un parto muy, Sí, difícil. muy peligroso. José, ese intercambio de disparos entre Bukele y Milei, ¿a qué se debe? Dos visitas de dos presidentes, Argentina y Salvador. ¿A qué tú le acreditas eso? Bueno, eso como en la Segunda Guerra Mundial, ¿Cómo? el fascismo tiene su cara y todo el mundo dice fascista al otro. Pero en la Segunda Guerra Mundial no había por qué repetir los resultados de la primera. Pero apareció Hitler, un Milei. Milei era un comentarista económico de radio, el economista de radio. Tiene un gobierno de orden fascista. El fascismo argentino de vieja data. Porque Perón hizo un régimen de esa naturaleza. De manera que la situación de Argentina no tiene y la de Venezuela. Entonces, se roban unas elecciones y no enseñan los resultados. Y hacen que las juntas electorales hagan, por acta de las juntas electorales, hagan el reconocimiento de su triunfo. Se le está dando la batalla desde dentro, pero es una batalla muy desigual. Pero por primera vez hay sentencias válidas de la inteligencia política americana, latinoamericana sobre todo, acerca del resultado. Porque el tesoro mayor en recursos naturales que tenga patria alguna de América Latina lo tiene Venezuela. No ahora está destruida. Hoy el Producto Interno venezolano está en el suelo. Pero ellos tienen las reservas de petróleo más grandes del mundo, como nación. Y de ahí para de contar. Los recursos hídricos más grandes por territorio los tienen ellos. En los regímenes democráticos de los partidos políticos tradicionales que bebieron más whisky que agua y perdieron el tiempo.
Venezuela tenía el 70 y pico por ciento de su energía hidráulica. 75%, teniendo petróleo bruto. Sí. Pudo invertir en una obra faraónica, si se quiere, semejante a la del desarrollo del Tennessee en los Estados Unidos. Presas escalonadas desde un mismo río. Sí. Entonces, ellos han tenido momentos de gloria. Hoy tienen un momento de baja. Sí. Pero, ingeniero... Por la disolución que hicieron los gobernantes del tiempo medio. Sí. Pero en estos días leíamos la efeméride, la carta petrolera que iba a jugar Chávez para promover, para expandir el socialismo en América. Pero siguen teniendo el petróleo. Óyeme, Chávez llegó... Pero no expandí, no se mantuvo esa... Óyeme, Chávez tuvo la cachaza, cuando fue gobernante, de comprar una pila de estaciones de gasolina quebradas en Estados Unidos por un precio vil, para venderle a los pobres norteamericanos gasolina, como si se pudiera tener un precio para pobres y un precio para ricos. Qué ingenuo. En un combustible. Y esa propiedad está en manos de Venezuela todavía. Se puede ver un disparate mayor que ese. Pretender intervenir sobre la economía norteamericana con una inversión además mala, porque no es que le están vendiendo en los musos un invento de él, ¿no? Que eso es más atractivo, sí. Porque él pierde pero no se da cuenta, ni nadie se da cuenta, pero sigue para adelante. Pero unas bombas de gasolina que ya quebraron, que no salían ni en película ya. que es mucho decir. Ni en un camarazo se veía la pantalla. Sí. De que gastar dinero en eso y decir que tú vas a ayudar a los pobres americanos que lo ayude el Estado americano. Sí. Pero eso no te toca a ti, a ellos no les falta dinero. Sí, pero en base a petróleo ahí, además de la ayuda que le daba a Cuba también, ahí estaba, vemos cómo subió el socialismo en Ecuador, en Nicaragua, en El Salvador. Pero tiene matices diferentes. Sí. Porque tú tienes a Bukele por un lado, que no puede ser más semejante al fascismo que eso de Bukele, y tiene a Chile por otro. Un chileno viste decente. Sí. Con su corbata bien puesta. Sí, así es. Bien. Sí. ¿Usted qué tenemos del frente local en energía? Bueno, en energía lo más notable es una resolución cambiando, como se había dicho antes, cambiando las reglas de juego de las renovables. Ahora, se dieron cuenta ahora que para tener renovables hay que tener pilas donde conservar la energía excedentaria para que no se disipe. Y entonces modifican. Y es notorio porque si tú ves el número de la resolución y qué modifica. Ahí. La Comisión Nacional de Energía emitió la resolución CNE 05 del 2024 que modifica los mismos números del 23. O sea, es la resolución número 4 de esa comisión que modifica la número 5 que modifica la número 4. Eso indica que en el medio no hubo una sola resolución en varios años, de un año a otro. Una comisión que debe trabajar permanentemente y resolutar en su debido momento, se coge un año para hacer otra resolución que modifica la anterior. Rinden bien ellos, rinden bien. Ayer me acordé de ti porque tú decías que poco a poco las cosas van avanzando. Un carro ya está en venta que tiene una autonomía de 2.000 kilómetros.
eléctrico. Ajá. 2.000 kilómetros. Porque antes teníamos el problema que había que cargar la batería en Bonao, ¿verdad? Sí. Sí. Tiene 2.000 kilómetros. Así que es lo que tú dices, que hay que ir haciendo la cosa. Pero no vamos a avanzar en el problema dominico-haitiano, no debemos. que no vamos a avanzar en el problema dominico-haitiano echándole leña al fuego. El gobernante no puede, no debe por lo menos, tener exabruptos, Bien. ni hacer compromisos cuantitativos ligeros. José, ¿cómo van las cosas? El Papa dijo que puede haber una guerra parcial. Es El parcial. presidente... ¿Y esta que es total ya? No, bueno, y el presidente de Estados Unidos también. Por lo que tú estás viendo, todos los elementos, ¿tú ves condiciones para que entre Irán e Israel se inicie una guerra mundial, una tercera guerra mundial? ¿O ellos no se van a atrever? Mira, ese conflicto tuvo un momento que nadie recuerda ya a pesar de lo cercano que está. ¿Tú te recuerdas un helicóptero que se cayó? Digo, en primer lugar, los helicópteros no acostumbran a caer sin que se muera uno. Se mueren todos los que van dentro, aunque sean Sí. pocos. Ahí nada más se murió uno. No lo sazonaron mucho. Buscaron un sustituto y las cosas cambiaron. Yo no retengo los nombres, ni mucho menos nombres que no corresponden a nuestros usos y costumbres. Pero lo cierto es que se produjo y que con mucha discreción, sin mucha bulla, se sustituyó. Y a partir de ahí la política de Irán con respecto a Israel varió. Cierto. Repartir culpas cuando se está matando gente es muy complejo. Es ciertamente complejo. Pero sí este conflicto que se inició con un secuestro de no sé cuántas personas en una fiesta de carácter religioso. Fueron más de 200, pero Y las bajas... que luego se comienza un intercambio desigual. ¿De qué están hablando? De cómo comenzó el conflicto actual, la escalada actual, de que jamás... Cuando Hamás se mete en se Israel. metió en Israel a secuestrar a la gente que estaba en la fiesta. Entonces, fíjate las características del conflicto y su desarrollo, en principio. ¿Y eso justifica la respuesta que dio Israel? No. ¿Por qué no? Lo que pasa es que la que mucha gente critica es la desproporcionalidad de la respuesta, Ah, a veces. Tú te metes en una fiesta de carácter religioso, donde había gente de Buenos Aires, de Chile, de América, donde hay colonias Sí. judías importantes. Una fiesta muy anunciada, muy conocida en el mundo judío. Tú te metes y secuestras un paquete de gente. Te contesta. El agresor se reserva el derecho cuantitativo a contar los muertos. Pero además impone que no se cambia muerto por vivo o vivo por vivo, sino 3 por 1, 7 por 1, 15 por 1. De manera que los israelitas no se iban a devolver nunca. Eso a simple vista es así. Todavía hay muchísimos israelitas cogidos. Y se siguen haciendo transacciones de este tipo. Sí. Pero además, los agresores se asumen el derecho a contar los muertos. Desde el primer momento era notorio que ellos estaban contando los muertos. Y no lo decían, ya se lo agregaron a la coletilla, según fulano de tal. Pero eso es desigual. Entonces esa rispidez que hay es también parte de la guerra. La guerra tiene más de
información y desinformación que de muertos y vivos. Sí. La verdad es lo primero que perece en la guerra. Y vamos por ahí, Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen. Eso es un conflicto mundial. Porque tú vas a negociar, puedes negociar con uno, pero no necesariamente con el otro. Y los rusos que están metidos de los lados equivocados en el otro lado, de la otra parte. En la guerra, en la guerra de Irán. Ujú. ¿A dónde va el mundo? Rusia puede pelear con Afganistán y con Ucrania, conflictos ya binacionales, parciales, existentes. No puede. Pero, mientras tanto, el mundo avanza hacia una destrucción absoluta. Por ahí, lo único válido es que eso se avanza hacia un crecimiento del conflicto. No hay nada que neutralice el conflicto. Bien, José, una ñapita. El tema fiscal, que lo vamos a tratar más ampliamente contigo, realmente tú tienes desde 1962, no, 66, en que se comenzaron a hacer leyes para protección a áreas que el país necesitaba desarrollar. ¿Te acuerdas? Los incentivos agropecuarios, en que los tractores y los abonos no pagaban. Después el tema de los incentivos industriales, las primeras empresas de Herrera se le exoneraba una cantidad de años, el sulfural de Romana. Realmente, tú entiendes que el Estado ha dejado de percibir muchos impuestos de parte de áreas que realmente crecieron por esos incentivos, o que lo que se están es aprovechando los incentivos. Los incentivos tienen una fecha de caducidad. Usted firmó un documento. Y hay muchos que no se han efectuado. Precisa, es lo que se está discutiendo, es eso. Ya. Eliminar la caducidad. El caso más escandaloso, absolutamente escandaloso, es el sulfural. Porque el sulfural se venció en el 70 y pico, se venció el primer contrato. Y esa palabra que solamente la hemos leído, físicamente, ¿qué es el sulfural? El sulfural es un elemento químico. Es un elemento químico. Sólido, líquido o gaseoso. Líquido. Líquido. Sí. Que se utiliza como catalizador, o sea, que acelera el proceso en la producción del nylon. ¿Y es considerable la cantidad que se produce? Las estadísticas yo no las conozco, pero el hecho de que defiendan, ¿por qué se hace la concesión? ¿Qué se invoca para la concesión? Que el ingenio iba a cambiar el quemado de bagazo de caña, que era la fuente de energía, por el búnker C, un elemento muy distinto al consumido hasta esa fecha en la producción de energía en el país. Y que eso tenía una ventaja pecuniaria y era un avance en el proceso, porque permitía vender un producto industrial. Eso parece muy sano. La concesión era por 20 años, explícitamente dicho. A los 20 años se convoca al Congreso para que conozca una renovación de ese contrato. Bien. Sí. Yo sostuve en esa oportunidad una polémica con los abogados al sulfural. Con los abogados del Central Romano, que fue recogida en la prensa y recogida en un folleto. Aquí vino, de manera que eso se sabe. Pero hoy todavía ellos tienen
la desgrabación del búnker C. Bien. Yo no digo que ellos vendan búnker C, porque es un negocito vender búnker C a bomberos y cosas así. No, eso no es. Ellos tienen el búnker C exonerado como consecuencia de una renovación industrial en virtud de un contrato que no se ha vuelto a renovar, porque en el 90 se venció, en el 2010 se venció, de manera que... Un amigo tuyo y mío estuvo ahí la semana pasada y dijo que hagan una prueba y que quiten todos los incentivos, todas las exoneraciones, toditas. Y no quiso entrar en detalle. No. Las exoneraciones que están vigentes en la fecha no se pueden quitar. No se puede. No se pueden quitar, eso sería un disparate de proporciones gigantescas. Y una rencilla con los que son beneficiarios de esa concesión. Ahora, las que están vencidas no tienen por qué renovarse de hecho, además, y buscarse una ley general de desgravación. No. O sea, si usted reglamentó y estableció por ley y por contrato una facilidad, no tiene por qué derogarla. Usted ha botado el dinero, eso sí. Usted ha botado el dinero porque ese dinero de la desgravación, de los incentivos, no se utilizó adecuadamente. Con esos dineros lo que han hecho es llenar de botellas el aparato administrativo del Estado. No se pueden quitar. Espera que se quiten cuando venzan, ¿verdad? El día que venzan. Bien. Es más, el día antes. Pero de ahí no. Vamos a ver. Señores, vamos a hacer una pausa.